La guerra no comenzó con una explosión, sino con un silencio sepulcral en los mercados de futuros de Londres y Nueva York. Llevábamos exactamente 40 días sumergidos en una espiral de violencia que el mundo moderno no creía posible. Sobre el cielo de Teherán, el rugido de los motores Pratt y Whitney de los F-15 estadounidenses ya no era una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana que golpeaba con precisión quirúrgica los centros de mando y control en el corazón del territorio iraní. Sin embargo, el verdadero campo de batalla no estaba en las calles de la capital persa, sino en una estrecha franja de agua de apenas 33 kilómetros de ancho. El estrecho de Hormuz, la yugular del sistema energético global, estaba sellado. El tráfico marítimo se había detenido en seco y con él la respiración de la economía mundial. Los mercados financieros se hundían en una agitación sin precedentes, un caos que recordaba las peores crisis del siglo pasado, pero con una diferencia fundamental: esta vez, el fin del petróleo barato no era una posibilidad, era un hecho consumado. Donald Trump, operando desde una oficina oval que emanaba una tensión casi eléctrica, había lanzado un ultimátum que no dejaba lugar a interpretaciones. Si el estrecho no se reabría de inmediato, la infraestructura civil iraní, sus centrales eléctricas, sus puentes, la columna vertebral de su nación, sería reducida a escombros y ceniza. El mundo contenía el aliento, esperando el impacto final. Pero entonces, el 7 de abril de 2026, ocurrió lo impensable. No hubo una rendición incondicional, ni el colapso del régimen que muchos estrategas en Washington habían vaticinado. En su lugar, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado que sacudió los cimientos de la diplomacia internacional. Con un tono de victoria que rayaba en lo místico, Teherán declaró que Estados Unidos había sufrido una derrota histórica y aplastante. Según la narrativa iraní, Washington se había visto obligado a claudicar, aceptando un plan de 10 puntos que incluía el levantamiento total de las sanciones, el reconocimiento explícito de su programa nuclear y, lo más audaz de todo, la autoridad soberana de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Aquel mismo día, en un giro de guión que dejó atónitos a sus propios aliados, Trump aceptó un cese al fuego de 2 semanas y suspendió todas las operaciones militares. Nos encontrábamos ante dos realidades paralelas, dos gobiernos, dos narrativas diametralmente opuestas, y un solo estrecho marítimo que mantiene el control sobre la supervivencia energética del planeta. Para entender cómo el tablero de ajedrez geopolítico llegó a este punto de máxima fricción, debemos retroceder décadas en el tiempo, a una historia marcada por la traición, el resentimiento y el fracaso sistemático de la diplomacia. La relación entre Washington y Teherán es una mezcla explosiva que se gestó tras la Revolución Islámica de 1979, cuando dos aliados estratégicos se convirtieron en enemigos jurados en un abrir y cerrar de ojos. Desde la crisis de los rehenes hasta la sangrienta guerra entre Irán e Irak, cada década ha sumado una capa de desconfianza que hoy parece insuperable. En el año 2015, el mundo creyó haber encontrado una salida. La administración de Barack Obama logró el JPOA, un acuerdo técnico y político que buscaba congelar las ambiciones nucleares de Irán a cambio de oxígeno económico. El principio era simple: Irán limitaba su enriquecimiento de uranio y permitía la entrada de inspectores internacionales en sus instalaciones más secretas, como las de Natanz y Fordow, a cambio de que la comunidad internacional levantara el torniquete financiero que asfixiaba al país. Durante años, los informes de la OEA confirmaron que Teherán estaba cumpliendo su palabra. Pero en la geopolítica, la palabra de un líder suele ser tan volátil como el precio del crudo. En 2018, Donald Trump rompió unilateralmente el pacto, calificándolo como el peor acuerdo de la historia. Su tesis era que el JPOA no eliminaba la amenaza, solo la posponía, permitiendo que Irán fortaleciera su economía antes de dar el salto final hacia la bomba. Lo que siguió fue la denominada campaña de presión máxima. Sanciones tras sanciones diseñadas para llevar a la economía iraní al punto de quiebre absoluto, para forzar al régimen a negociar de rodillas. Pero el cálculo de Washington ignoró un factor psicológico y cultural profundo: la resistencia persa ante la presión externa. Irán no cedió. Al contrario, respondió acelerando su programa nuclear a niveles que antes eran impensables. Para principios de 2025, el uranio iraní ya se enriquecía al 60% de pureza. Técnicamente, el salto del 60 al 90%, el nivel necesario para un arma nuclear, es una cuestión de semanas, no de años. Irán estaba en el umbral del poder atómico, y el reloj de la seguridad global marcaba los últimos segundos antes de la medianoche. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, la situación era un barril de pólvora.
Su primera acción fue enviar una misiva directa al líder supremo, Ali Jamenei, exigiendo el desmantelamiento total del programa nuclear bajo la amenaza de una intervención militar masiva. Irán respondió con el silencio, mientras las negociaciones secretas se trasladaban a las sombras de Omán. Allí, entre las dunas y el lujo discreto de los palacios de Mascate, diplomáticos de ambos bandos intentaron construir un puente sobre un abismo de odio. Fuentes cercanas aseguran que un acuerdo estaba al alcance de la mano, pero en las sombras, otro actor observaba con profunda inquietud. Israel, convencido de que cualquier capacidad de enriquecimiento iraní representaba una amenaza existencial para su propia supervivencia, decidió actuar. En junio de 2025, la Fuerza Aérea israelí lanzó una operación de una magnitud que no se veía en décadas. Sus objetivos no eran solo bases militares, sino el corazón mismo de la infraestructura nuclear iraní. Estados Unidos se sumó al ataque por un solo día, golpeando Fordow, Natanz e Isfahan. Trump proclamó la victoria absoluta, asegurando que las ambiciones nucleares de Irán habían sido aniquiladas para siempre. Pero la inteligencia de campo contaba una historia distinta. Irán había aprendido las lecciones de la historia y había trasladado equipos críticos a instalaciones subterráneas tan profundas que ni siquiera las bombas, búnker booster más potentes podían garantizar su destrucción. La contradicción estalló meses después, en febrero de 2026, cuando la misma administración que decía haber destruido el programa nuclear volvió a citarlo como la amenaza inminente para justificar una guerra total. El conflicto que estalló el 28 de febrero de 2026 cambió las reglas del juego para siempre. Ante la superioridad tecnológica de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, Irán activó su opción nuclear no militar, el cierre del estrecho de Hormuz. Debemos entender la geografía de este lugar para comprender su poder. Es un embudo donde 17 millones de barriles de petróleo pasan cada día. Es el flujo vital que alimenta las fábricas de Alemania, ilumina las metrópolis de China y mantiene la estabilidad de los precios en las gasolineras de América. Al cerrar este paso, Irán no solo estaba bloqueando barcos, estaba tomando como rehén a la economía planetaria. Los precios del crudo se dispararon a niveles astronómicos, las aseguradoras marítimas retiraron sus coberturas y el sistema financiero global comenzó a resquebrajarse. Irán convirtió la economía global en su escudo humano. En Teherán, el cálculo estratégico era lúcido y brutal. Sabían que no podían ganar una guerra de desgaste contra el Pentágono, pero sabían que el mundo no podría soportar un petróleo a $300 el barril durante mucho tiempo. La presión económica sobre Washington empezó a ser más fuerte que la presión militar sobre Teherán. A finales de marzo, la Casa Blanca envió una propuesta de 15 puntos a través de Pakistán, exigiendo el fin del programa de misiles balísticos y el desmantelamiento nuclear a cambio de ayuda económica. Irán rechazó la oferta con un calificativo lapidario, ilógica. Para los líderes iraníes, esta no es una negociación técnica sobre centrífugas y niveles de enriquecimiento. Es una lucha por la supervivencia del régimen. Tienen grabadas en su memoria las imágenes de Saddam Hussein y Muammar el-Gaddafi, líderes que renunciaron a sus programas de armas de destrucción masiva solo para terminar derrocados y ejecutados. En Teherán, la bomba no es una herramienta de agresión, sino el único seguro de vida contra el cambio de régimen impulsado desde el exterior. Por eso, la propuesta iraní de 10 puntos es tan audaz. No solo piden el fin de las sanciones, sino el reconocimiento de su autoridad para cobrar tarifas de tránsito en el estrecho de Hormuz, transformando un corredor internacional en un peaje soberano bajo su control. El 5 de abril de 2026, el mundo estuvo a minutos del abismo. Trump amenazó con destruir la infraestructura civil iraní en 48 horas. La respuesta iraní fue presentar su plan de 10 puntos, exigiendo garantías vinculantes de que nunca volverían a ser atacados. Lo que siguió fue el anuncio del cese al fuego y la declaración de victoria de Irán. Esta dualidad narrativa es el reflejo de un nuevo orden mundial donde la fuerza militar bruta ya no garantiza la obediencia. Irán ha demostrado que un país con una economía herida y un ejército convencional inferior puede doblegar al gigante utilizando la geometría del campo de batalla y la fragilidad del sistema económico global. Hoy, mientras las 2 semanas de tregua transcurren en un silencio tenso, las preguntas sin respuesta se amontonan. ¿Puede Estados Unidos aceptar un Irán nuclear bajo cualquier circunstancia? ¿Puede Israel detener sus ataques si considera que la diplomacia es solo una pantalla para que Teherán gane tiempo? Lo que ha quedado claro es que la era de la presión máxima ha fracasado. El tablero ha sido pateado y las piezas están en el suelo.
Lo que surja de estas negociaciones en Islamabad no será solo un acuerdo de paz, sino el acta de nacimiento de una nueva realidad geopolítica donde el control de los flujos de energía es un arma más poderosa que cualquier portaaviones. El mundo espera, con la mirada fija en esas aguas oscuras y estrechas, sabiendo que el destino de la civilización moderna se está decidiendo en una franja de mar donde el precio de la paz podría ser más alto de lo que nadie está dispuesto a pagar.